Hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta fenomenal clase, increíble, donde aprenderemos lo que es la inteligencia interpersonal. Con ustedes, Carlos López. Y el día de hoy exploraremos cómo la inteligencia interpersonal puede potenciar nuestro discurso y nuestra presentación. Pero, ¿qué es? ¿Qué es la inteligencia interpersonal? ¿Qué es la inteligencia social? Es la capacidad de una persona para comprender a otras con las que se relaciona, comunicarse con ellas e interactuar satisfactoriamente. ¿Qué habilidades sociales tienes? ¿Cómo te relacionas con las demás personas? ¿Eres empático? ¿Comprendes a las demás personas? Esa es la inteligencia interpersonal, la inteligencia que nosotros tenemos con los demás. El adjetivo de interpersonal hace referencia a aquello que se establece o se lleva a cabo entre dos personas. A partir de dos personas estamos comunicándonos de forma interpersonal. Es importante mencionar que el tema de la inteligencia interpersonal proviene de Howard Gardner, quien es un psicólogo de Harvard, quien propuso las inteligencias múltiples. Entre ellas se encuentra la inteligencia interpersonal, tu habilidad para relacionarte con los demás. ¿Cuáles son los aspectos biológicos de la inteligencia interpersonal? Tiene directa relación con el área de la corteza cerebral llamada lóbulo frontal. Esta área del cerebro posee la llamada área de Broca, que es la encargada de la producción lingüística y oral, además de las funciones ejecutivas, que maneja la conducta, atención y planificación. Es muy importante destacar que esto es un descubrimiento nuevo, porque antes los científicos pensaban que esa área del cerebro no tenía función relevante. Simplemente era un área del cerebro que estaba y listo. Pero luego descubrieron que esta área del cerebro es la encargada de la lingüística y de nuestras capacidades interpersonales. Es decir, que si esa parte del cerebro es afectada, lo más probable es que esa persona tenga problemas para relacionarse con otros individuos, porque está perdiendo sus capacidades de relacionarse, de sociabilizar. Debemos tener cuidado con esto. Debemos entender la diferencia entre inteligencia interpersonal con inteligencia colectiva. Son totalmente distintas. No debemos confundirlas. La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge a partir de la colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie, en relación a un tópico en particular. Es muy importante cómo nosotros aplicamos la inteligencia colectiva en nuestros eventos. ¿Cómo estás aplicando la inteligencia colectiva? ¿Cómo conectas a los individuos de tu conferencia para que colaboren en el conocimiento y amplíen sus horizontes? Nosotros hemos hecho una inteligencia colectiva todos juntos. Todos hemos aportado para el conocimiento de todos. Y eso nos permite crecer cuando acudimos
a la inteligencia colectiva. Yo lo llamo mente maestra. Cuando todos juntos colaboramos para el entendimiento superior. La inteligencia interpersonal determina la elección de la pareja, los amigos y en gran medida el éxito en el trabajo o en el estudio. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. ¿Qué capacidad tienes tú para manejar tus relaciones? Tus relaciones interpersonales, es decir, la relación que tú tienes con los demás, ¿cómo es? ¿Cómo es tu relación interpersonal? ¿Es favorable? ¿Es negativa? Evalúa cómo es tu relación interpersonal, porque debemos trabajar en la empatía y en la capacidad de manejar las relaciones con los demás, porque eso determina también nuestro éxito en el escenario. La inteligencia está relacionada con la actuación y propia comprensión acerca de los demás. ¿Cómo comprendes a tus participantes, a las personas que te escuchan? ¿Cómo distingues lo que sienten, lo que necesitan escuchar? ¿Cómo los comprendes? Debes aprender a notar sus diferencias, entender sus estados de ánimo, sus temperamentos y sus intenciones. Continuamos. La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Es importante que aprendas a ser empático, que comprendas a tu público, a las personas que están en tu público, comprendas sus estados de ánimo, su temperamento, sus motivaciones y sus habilidades para que puedas sacar el máximo provecho de ese grupo de personas a las cuales les hablas. La inteligencia interpersonal incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como líder o un miembro más. Carlos, la lámina. Sí, ¿qué pasó? Se ve verde, hace una lámina atrás o dos. Se ve raro, sí. ¿Se ve raro? ¿Y ustedes me escuchan sí, no bien? se veía, no se estaba. Sí, pero la lámina tuvo un error atrás, la lámina. Se ve un color y luego la lámina. Ahora sí se ve normal la lámina de atrás. No. No. La de adelante sí. Tampoco, tiene algo verde arriba. Como algo verde. Se ve cortada en la parte de arriba. La parte de arriba, pero yo la veo perfecto. No, acá no. ¿Y esta otra? Pero viene así. Yo puedo ver lo que se lee, lo que dice ahí se ve, nada más que se ve una franja verde, pero se ve lo que está escrito. Sí, pero eso es ahora. La pasada no se veía absolutamente nada. Esta empieza en este tipo. ¿Es correcto, Carlos? Así es. Ya, listo. Ahí se ve. Ahora sí. Gracias. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en personas con habilidades sociales definidas, políticos, líderes de grupos sociales o religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos, y en todos aquellos individuos que asumen responsabilidades y muestran capacidad para ayudar a otros.
Una persona que tiene la habilidad, la inteligencia interpersonal desarrollada, siempre muestra el interés por ayudar a otros. Siempre quiere ayudar. ¿Quiénes son las personas que suelen tener inteligencia interpersonal? Los políticos, los líderes religiosos, docentes, terapeutas, empresarios, asesores educativos. Son las personas que han desarrollado su inteligencia interpersonal. Para hablar en público tienes que desarrollar tu inteligencia interpersonal, tu capacidad para relacionarte con los demás. Estos individuos poseen la llave de las relaciones humanas, del sentido del humor. Desde pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros escolares. Y en general, no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras edades, distintas a la suya. Esta inteligencia es la habilidad social que tú tienes. ¿Cómo es esa habilidad social? Voy a leer un momento el chat. Continúo. La habilidad social que tú tienes. ¿Qué habilidad social tienes con el grupo de personas que te rodea? Avanzamos. Algunos presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás. Se interesan por los diversos estilos culturales y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos. Por ejemplo, yo desarrollé la habilidad de mirar a los participantes a los ojos y detectar lo que sienten. Incluso tengo la capacidad empática para sentir lo que ellos están sintiendo en ese momento. Lo puedo percibir con la mirada y lo puedo sentir. Puedo sentir lo que la otra persona está padeciendo. Si el participante está triste o tiene un conflicto, yo lo puedo percibir con la vista y lo puedo sentir como si fuera esa persona. Eso es empatía. Sentir lo que nuestro público siente. Ser personas empáticas. Aprender a identificar los sentimientos de los demás. Eso te puede ayudar a tener una comprensión superior del grupo de personas que te rodea y te permite comunicarte de forma efectiva. Aprende a ser empático. Aprende a ver a las personas, a entender sus sentimientos para que desarrolles una buena inteligencia interpersonal, lo que llevará a una buena comunicación interpersonal, una buena comunicación con los demás. Pero debes sentir lo que ellos sienten para que puedas comunicar lo que quieres. La mayoría de ellos influyen sobre otros y gustan del trabajo grupal, especialmente en proyectos colaborativos. Las personas con una inteligencia interpersonal, una habilidad para comunicarse con los demás, disfrutan de colaborar en proyectos. Les encanta trabajar con los demás. Suelen tener buen sentido del humor. Son simpáticos, hacen amigos y conocidos, siendo esta una de las más apreciadas de sus habilidades interpersonales, ya que son sociables por naturaleza. Pero, aunque los líderes nacen siendo líderes,
nosotros también podemos desarrollar nuestras capacidades de liderazgo para conectar con las personas. El hecho de que tengas una inteligencia más desarrollada que otra no quiere decir que tú no puedas desarrollar las otras inteligencias. Por ejemplo, si tú tienes la inteligencia interpersonal más desarrollada que la inteligencia matemática, eso no quiere decir que tú no tengas la capacidad para desarrollar efectivamente la inteligencia matemática, porque todos los seres humanos podemos retarnos y transformarnos. Podemos decir que una vida plenamente feliz depende en gran parte de la inteligencia interpersonal. Si sabes comunicarte con los demás, si sabes entender los sentimientos, las emociones de los otros, sabes qué mensaje transmitirle, lo cual te evita conflictos que te pueden lastimar. Evitas esos conflictos porque sabes comunicarte eficazmente, sabes conectar con las personas y sabes expresarte adecuadamente. La inteligencia interpersonal está relacionada con el contacto persona a persona y las interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos en equipo. Debes desarrollar tu inteligencia interpersonal y desarrollar la inteligencia interpersonal de las personas a las que les estás hablando para que puedan integrarse, conectarse, para que puedan aprender realmente. Deben relacionarse, deben establecer contacto para efectuar interacciones exitosas que conlleven a una experiencia de aprendizaje. El estudiante con inteligencia interpersonal tiene la facultad de interactuar verbal y no verbalmente con personas o con un grupo de personas. Y es quien toma el papel de líder. Tiene la facultad de interactuar verbal y no verbalmente. Y no verbalmente, con los gestos, con personas o con un grupo de personas. Regularmente, quien desarrolla la habilidad interpersonal es el líder. Algo muy interesante y es que cuando usted desarrolla sus capacidades de hablar en público y usted se convierte en un orador, usted también se convierte automáticamente en un líder. Porque ¿quién es un líder? Un líder es una persona que se dirige a un grupo establecido. Un líder es aquel que se dirige a otros. ¿Y qué es lo que hace un orador? Dirige sus palabras a otros. Así que se puede decir que todo orador es un líder y todo líder es un orador. A continuación, tenemos ejemplos de cómo podríamos desarrollar la inteligencia interpersonal. Podemos desarrollarla con el ejemplo. Cuando tú te llenas moralmente con acciones que te permitan validar tus palabras tienen impacto, tienen valor, porque tú mismo eres el ejemplo viviente de esas palabras. Así que trata de que todo lo que digas con la boca, aplícalo efectivamente en tu vida, porque ese es el gran secreto de una buena comunicación poderosa. Otro consejo es las relaciones. A medida que inviertes y profundizas en las relaciones, la comunicación será más efectiva. Al conocer a la otra persona, sus metas, sueños, problemas e incluso su personalidad, puedes comunicarte mucho mejor. Cuando tienes tiempo interactuando con un grupo durante bastantes días,
empiezas a conocerlos, empiezas a profundizar en las relaciones, en su comunicación, conoces a las personas, sus sueños, sus problemas, su personalidad. Cuando tú conoces a los individuos con los cuales te comunicas, el proceso se eleva, el proceso de la comunicación se eleva, porque ya estás rompiendo con las barreras que te impedían comunicarte. Y cuando rompes con esas barreras mediante de relaciones efectivas, tu comunicación genera impacto, impacto que necesitas para hablar en público. El tercer consejo son las emociones. Utiliza las emociones. Las risas, lágrimas, el nerviosismo, incluso la rabia dan una buena dimensión a la comunicación que no se puede explicar con palabras. Las emociones muchas veces generan empatía, que luego abre las puertas para una buena comunicación. Generan empatía. Exprésate con emociones, comunica emociones, aprende a identificar las emociones en los demás. Llévalos a conocer sus emociones. En tu discurso, conecta con emociones. Hazlo sentir risa, molestia, todas las emociones, tristeza. Hazlo sentir emociones. Haz sentir a tu público emociones. De esa manera podrás generar empatía que luego abrirá las puertas para una buena comunicación. Valores. Cuando tienes valores consistentes y evidentes en tu vida diaria, tu credibilidad aumenta, elevando tu nivel de comunicación. Tus palabras tienen que estar como anillo al dedo. Debes mantenerte íntegro en lo que eres, ser consistente entre lo que dices y lo que haces. El otro consejo son las palabras, sean de forma escrita o hablada. Las palabras forman parte integral de la comunicación. Debes utilizarlas cuidadosamente. Buenos comunicadores cuidan su vocabulario. Cuida tus palabras, porque tus palabras llegan a tu subconsciente. Quizás las palabras tienen tan solo el 7% del poder de nuestra comunicación, pero ese 7% influye en todo nuestro subconsciente. Y nuestro subconsciente genera nuestra realidad, la realidad que vivimos, mediante las palabras que empleamos. Así que comunícate eficazmente con palabras de aliento, con palabras que toquen corazones, porque palabras desmotivadoras hay muchas. Escuchar. La comunicación no es de una sola vía. Escuchar genera empatía, lo cual se traduce en una mejor conexión y en consecuencia comunicación. Yo me concentro en tratar de escuchar a los estudiantes, no solamente en hablar. Trato de concentrarme en escuchar lo que dicen, para conocerlos, para generar empatía, para relacionarme con ellos y tener una comunicación efectiva. Aprende a escuchar. Expresiones. Deja aprender a mostrar interés sincero por la persona y transmíteselo por medio de tus expresiones. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Me encanta! ¡Qué increíble! Tienes que transmitir ese interés genuino por la otra persona.
Porque si somos falsos, mentirosos, nuestro lenguaje corporal nos va a delatar. Las personas escuchan viendo tu cara siempre. Asegúrate que tus expresiones están en sintonía con tus palabras. El octavo consejo es la compasión. A las personas no les importa cuánto tú sabes, hasta que saben cuánto tú les importas. Si quieres comunicación efectiva, asegúrate que la otra persona te importa. Haz que tu público te importe, que esas personas que te escuchan te importen, cada una de ellas. Cuando haces que el proceso te importe, tu comunicación cambia drásticamente porque te importa de corazón. Ahora hablaremos sobre la comunicación asertiva, habilidad personal y profesional. ¿Qué es la comunicación asertiva? Cerramos con el tema de la comunicación interpersonal y avanzamos con el tema de la comunicación asertiva. Pero también una buena comunicación interpersonal tiene comunicación asertiva, que es expresar lo que sentimos respetando los derechos de los demás. Vamos a ver de qué trata. Es una habilidad social de relación. Es una forma de expresión consciente, mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. ¿Por qué autoconfianza? Cuando te comunicas de forma asertiva es porque tienes autoconfianza. Pero cuando la otra persona te insulta y tú vas y la insultas también porque te molestó y vas y la insultas, es porque te falta autoconfianza y dejas que todo eso afecte tu relación con los demás. Así que una buena comunicación asertiva es expresar tu molestia, pero de forma equilibrada, honesta y respetuosa, sin intención de herir o perjudicar al otro. Ahora vamos a ver técnicas para desarrollar una buena comunicación interpersonal. La primera técnica es la del disco rayado. Muy eficaz para resistir la manipulación y defender nuestro punto de vista o decisión. Consciente en la repetición tranquila, pero constante de una frase o idea que exprese claramente nuestros objetivos. Nos permite insistir en nuestros legítimos deseos, sin caer en trampas verbales o artimañas manipuladoras del interlocutor, y sin dejarnos desviar del tema que nos importa. Consiste en mantener tu punto de vista, lo que quieres comunicar, pero de forma tranquila. ¿Qué haces? Repites la frase de lo que quieres expresar, sin desviarte del tema que te importa. Y de esa forma no te dejas manipular por el otro y defiendes tu punto de vista. Por ejemplo, estás en la conversación. Yo creo que la oratoria es importante para nuestra vida. Sí, pero la oratoria es importante porque afecta todo lo que hacemos en la vida. Claro, entiendo, pero la oratoria nos cambia la vida. Y sigue repitiendo la frase o la idea de forma distinta, pero que exprese claramente nuestros objetivos.
La técnica del banco de niebla consiste en encontrar algún punto de acuerdo con tu interlocutor en lo que está diciendo o demandando, pero sin ceder en nuestro argumento, puesto que también tenemos que motivar para mantenerlo. Se dará una apariencia de ceder terreno, respetando al otro, pero sin cederlo realmente, ya que en el fondo se deja claro que no se va a cambiar de postura. Le hacemos entender a la otra persona que no vamos a cambiar de postura, pero vamos a buscar un término medio. Pero no vamos a ceder en nuestros argumentos. Vamos a encontrar algún punto de acuerdo. Sí, yo te entiendo y sé que la situación es difícil, pero tienes que entender que debemos seguir adelante. Vas a mantener tu punto de vista, vas a encontrar el punto de acuerdo en qué concuerdas con la otra persona. Tienes que buscar algo con lo que puedas concordar con la otra persona. Pero vas a mantenerte firme en tu argumento, en expresarlo respetando al otro y sin agredirlo verbalmente. Porque no solamente existen las palabras. Por ejemplo, voy a leer el texto y miren cómo suena. Yo puedo leerlo de una forma calmada y tranquila. Encontrar algún punto de acuerdo con lo que tu interlocutor está diciendo o demandando. O puedo leerlo. Encontrar algún punto de acuerdo con lo que tu interlocutor está diciendo o demandando. Hay una gran diferencia entre lo que digo y lo que expreso con la voz y con los gestos. Así que para tener una buena comunicación asertiva, no solo basta las palabras, sino también una voz regulada y un lenguaje corporal regulado para tratar de respetar los derechos de la otra persona que te está escuchando. Recuerden que también para desarrollar una buena comunicación asertiva debemos desarrollar la escucha empática. Desarrolla la escucha empática y activa. La escucha activa te permite entender lo que dice la otra persona. Controla tus emociones y comunícate eficazmente. Para concluir, quiero decirte que no importa la situación ni cómo te sientas, sino cómo te comunicas y cómo te expresas con tu voz y con tu cuerpo. Muchas gracias por acompañarme. Ahora procedemos a la ronda de preguntas y respuestas y comentarios. Los escucho. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Hola, Carlos? buenas noches, Flavia. Gracias, Carlos. Una pregunta, algo que tocaste hoy y me parece muy interesante lo que es el tema de la expresión corporal también, ¿no? Y la importancia y el altísimo porcentaje en la comunicación. Cuando una persona no tiene los conocimientos, como hablamos en las primeras clases, de analizar o leer el lenguaje corporal, el cerebro es capaz de entender cuando una persona está mintiendo o cuando una persona en realidad no está interesada en la persona, sino quizás puede adoptar una actitud de escucha empática, pero es falso, es para caer bien y ganarse el afecto de la persona, pero es falso. O sea, el cerebro humano tiene la capacidad realmente de darse cuenta, de leer tu lenguaje corporal, aunque no tengas ningún tipo de conocimiento sobre esto. Hola, las mamás son expertas en este tema. Una mamá puede ver a su hijo y saber si está mintiendo o no, o saber cómo se siente. Lo mismo aplica para las relaciones de la vida. Se trata de observar a los individuos y ver cuáles son los lenguajes corporales pertinentes en una situación dada. De tanto observar rostros, aprendes a identificar sin saber
sobre el lenguaje corporal si una persona está mintiendo o diciendo la verdad. Se trata de analizar, de ver, de escuchar a individuos para compararlos con otros, pero es una habilidad que se puede desarrollar naturalmente. Claro, me refiero, por ejemplo, una persona, un orador que vaya a presentarse delante de muchas personas. Ese público tiene la capacidad de percibir con el lenguaje corporal de ese orador si realmente es una persona empática, si realmente está preocupada por su audiencia o esa persona está mintiendo. Quizás por eso será que uno cuando es espectador, uno dice, bueno, mira, esta persona me llegó, esta otra persona no me llega, su mensaje es muy bonito, pero no me da ni frío ni calor, es indiferente. ¿Será que esas personas no saben manejar su lenguaje corporal correctamente? Así es, no saben manejar su lenguaje corporal correctamente, por lo cual deberían aprender a expresarse de una mejor manera. Lo que pasa en el caso de las personas que mienten y generan empatía es que ellos se creen sus mentiras. Ellos sienten de corazón lo que están diciendo. Por eso es que los políticos son tan buenos, porque ellos creen en su ideología de pensamiento. Y como ellos están tan convencidos de lo que dicen, de forma argumentativa, de forma personal, pueden convencer a otras personas, porque ellos se creen lo que están diciendo. Si ellos dicen una utopía, algo que no es real, ellos se creen ese algo que no es real y de esa forma convencen a otros de creer que eso es real y transmiten emociones porque ellos realmente sienten esas emociones. Pero ya estaríamos hablando de trastornos psicológicos y enfermedades mentales que suelen desarrollar los políticos en esos casos. Wow, qué interesante. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Flavia. Y buenas noches. Hola, Carlos. Hola, Yarelis, te escuchamos. Quería preguntarte hasta qué punto nuestro lenguaje corporal o nuestra empatía pudiera ser percibida a través de una llamada telefónica. Perfectamente. Eso influye en el potencial de las ventas. Se ha demostrado que si la persona sonríe en llamada telefónica, la otra persona sentirá más agrado al escuchar al vendedor. Así que se recomienda en las ventas sonreír mientras se está en el proceso. Aunque la otra persona no pueda ver la risa, ver la sonrisa, lo va a sentir. Porque resulta que cuando tú generas expresiones corporales, tu voz se adapta a esas expresiones corporales. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando fui narrador, y era narrador en un contexto histórico y fue un trabajo muy difícil, tenía que expresar con mi cuerpo lo que estaba comunicando con mi voz. Y un narrador lo único que hace es expresar con su voz, es utilizar su voz. Así que me tocó expresar también con el cuerpo la emoción y el sentimiento de esos personajes, porque eso afecta notablemente en la voz, en los efectos sonoros que se producen en la voz. Una postura influye en la voz. Es muy importante destacar eso. La postura influye en la voz. Gracias, Yarelis. Gracias. Gracias a ti. Carlos, un aporte referente a la pregunta de la compañera. Ejemplo, cuando nos llaman y nosotros tenemos un plan, por decir aquí en Colombia, que se paga 55,000 pesos. Y para convencernos, nos hablan con una amabilidad, nos proponen un plan mucho más amplio, digamos que le suben un porcentaje de un 20%, y uno no sabe ni en qué momento cae, dice que sí, pero es por la forma en que te hablan, la forma en que te envuelven, que tú caes. También hace parte de eso la famosa estafa que hace por teléfono. ¿Cierto, Carlos? Así es, Jairi. Así es.
Es la Jairit, convicción, por favor. Jairit. Es la convicción al hablar. ¿Qué tan Ok, convincente eres al hablar? correcto. Y referente a el tema que estamos viendo, yo algo que me llamó la atención y sí, en verdad, tiene mucha razón al decir de que cuando se es líder, se es un orador o viceversa. Y que cuando las personas hacemos un trabajo en las diferentes comunidades y que nos gusta, aprovechamos al máximo ese contacto que tenemos con los diferentes grupos o persona a persona y no tenemos que hacer un esfuerzo porque constantemente lo estamos haciendo, nos gusta y a eso no lo llamamos trabajo. Digamos que es un trabajo que no se siente porque estás haciendo algo que te agrada. No tienes que hacer mucho esfuerzo, sino que Jairit, ¿estás presente? eso te sale. ¿Me escuchas? No escuché lo ¿No me último. escuchas? Y que cuando nosotros hacemos un trabajo con las diferentes comunidades, sea en grupo o sea de persona a persona, este trabajo que realmente es lo que hacemos y trabajamos, al final no es trabajo porque estamos haciendo lo que nos gusta, ¿cierto? Estamos metidos en lo que nos gusta y no tienes que hacer gran esfuerzo para hacerlo. Sí, Jairit, la pasión juega un rol importante. La pasión que tienes por servir, por comunicar. Así Correcto, es, gracias. Jairit, excelente. Muy buenas, Catherine, muy buenas noches a todos. Bueno, hablando un poquito, recopilando lo que estaba diciendo una de las compañeras con respecto a lo del teléfono, hay una actividad que una vez me pusieron a hacer y era que yo misma grabara un audio y me escuchara, ¿no? Y me dijeron, sonríe y primero no sonrías y luego sonríe mientras dices esa misma nota de voz o ese audio. Miren, realmente qué diferencia hay simplemente con el hecho de sonreír y cómo transmitimos diferentes emociones. Eso es algo que pueden ustedes mismos probar y creo que la mayoría, a veces cuando estamos hasta grabando un audio para alguna actividad, a veces nos grabamos un celular a otro, de repente lo mandamos de una vez o lo mandamos a otro familiar y tratamos de escucharnos y ver qué tanto transmitimos. Y a veces solamente, como dice el profesor, el hecho de exagerar, el hecho de hacer esas actividades frente al espejo con nuestros familiares ayudan bastante. También lo que desea un poco Jairit, me uno a ella, realmente cuando uno le gusta algo y sobre todo el hecho, hablando de la inteligencia interpersonal, ese don de servicio, o sea, cuando uno le gusta servir a los demás, es muy gratificante. Uno a veces no lo hace por el hecho de que te reconozcan ni nada, sino que es algo que te llena el corazón y solamente el verle la sonrisa a otros y que de repente ese mensaje que tú transmitiste llegaste y que ese público, esa audiencia te permita saber a través de una sonrisa, algún gesto, de que eso fue efectivo y que de alguna manera llegó, ya eso es maravilloso y uno se da por bien servido. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias. Hasta luego. gracias por tus palabras, Catherine. Excelente. ¿Otra persona desea intervenir? Hola, buenas noches. Buenas, Buenas Carlos. noches. Sí, ¿me Te escuchan? escucho, Tamara. Ok, Carlos, en el caso de la técnica del banco de niebla, cuando tú dices que hay que encontrar un punto de acuerdo con el interlocutor, no sé si el punto de vista o la opinión del interlocutor o del participante es completamente opuesta a lo que tú estás diciendo. ¿Cómo se logra llegar a un acuerdo en donde yo es la palabra, donde yo mantenga mi punto de vista delante de ese interlocutor, ese participante, y más aún considerando
que no es él solo, sino que es la imagen que va a quedar en el resto de los participantes, el hecho de yo llevarlo hasta un acuerdo, pero un acuerdo si son opuestas las opiniones, ¿cómo se puede llegar a eso? Tienes que buscar un punto en común con esa persona. Algo en común deben tener en sus opiniones o en sus ideas, pero tú no vas a cambiar en tu perspectiva ni te vas a desviar de lo que quieres para irte a otro acuerdo. Simplemente vas a buscar un punto en común para generar empatía con ese individuo. Y de esa forma, la comunicación no sea agresiva. Okay. Por ejemplo, dices, Tamara, concuerdo con lo que acabas de mencionar, pero sigo opinando que debemos hacer esto. Tú vas a seguir manteniéndote firme en lo que quieres. Vas a encontrar el punto en común con la otra persona o algo con lo que te puedas relacionar. Es buscar algo para relacionarte con la otra persona, aunque sea lo más mínimo, el pequeño detalle, que te pueda servir para conectar con el otro individuo. Ok, entiendo, no es llevarle la contraria. Exacto. Gracias. ¿Otra persona desea intervenir? Aló. Hola, Carlos. Sí, buenas noches. Ya, activar el audio. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Hola, feliz noche. Carlos, mira, hoy hablando de este tema y de otros temas, a mí me pasa mucho, es que yo pensaba que no tenía inconvenientes para relacionarme. En el trabajo de verdad que me relaciono muy bien, puedo hacer una exposición, una conferencia muy bien, en mi casa también, pero me está pasando algo que no me había pasado antes, y es que actualmente yo estoy haciendo un doctorado y me cuesta hablar. No sé, o sea, todavía estoy en esa búsqueda del por qué me cuesta tanto expresarme delante de mis compañeros, casi que ni hablo, solo en los momentos que debo hacerlo. Entonces, viendo todas estas clases y todo eso que estabas diciendo hoy, me lleva, no sé, a reflexionar y quizás hasta preguntarte, tú que tienes más conocimiento de esto, ¿por qué, o sea, por qué uno se puede relacionar en unas partes más que en otras? Cuestan, o sea, todavía no sé por qué me cuesta tanto. No sé si me podrías orientar, si sabrás el por qué uno se relaciona más en unos ambientes que en otros. Igual aquí, pues a veces me cuesta comunicarme, conversar con ustedes, hago preguntas, pero es algo que últimamente me ha estado afectando y no lo entiendo. Ese doctorado que estás realizando es una nueva situación para ti. Sí, claro, de hecho, yo no lo quería hacer porque yo decía que aún no estaba, no sé, pensaba que debía pasar más tiempo, prepararme un poco más y hacerlo, pero se me dio la oportunidad y dije, bueno, lo voy a aprovechar, ¿por qué no? Pero me ha pasado esta situación, no me he sentido cómoda o no sé, no me he sentido en ambiente, yo no sé si porque todas las personas que están allí son mayores que yo, entonces no sé si me he sentido como intimidada. Creo que esa es la clave, la palabra. Sí, es muy común que cuando nos enfrentamos a un escenario totalmente distinto, el miedo aparezca. La cuestión es lo que tú haces con esa intimidación o ese miedo o la timidez. ¿Qué haces tú con ese miedo? ¿Vas y hablas con las otras personas con el miedo presente o dejas que el miedo te controle y te domine y no lo haces? Es buscar la forma de vencer Claro. esa sensación que te impide lograr y hacer lo que quieres. Tienes que impulsarte a hacer las cosas con esa sensación.
No importa, sientes la sensación, hazlo con la sensación, atrévete a hacer cosas distintas. Y es normal que te sientas así cuando estás con un grupo de personas que suelen tener, podría ser el caso, un ego Sí, superior, sí, sí, lo, definitivamente. lo cual ocasiona que uno se pueda sentir incómodo, pero debes romper esas barreras de esos egos y entender a los otros individuos y verlos más allá de ese ego. Ya, sí, Debes sí, atreverte a salir de tu zona de confort y hacer aquello que te hace sentir incómoda. Atreverte a hacer aquello que te hace sentir incómoda. Por ejemplo, puedes comenzar con cosas pequeñas. Regularmente todos nosotros, al montarnos en el ascensor, miramos al piso y no miramos a las personas que están en el ascensor. Entonces, la próxima vez que nos montemos en el ascensor, salgamos de la zona de confort y miremos a los vecinos, conversemos con ellos o con los compañeros de trabajo, saluden, miren a los ojos, digan buenos días por lo menos, aprendan a salir de su zona de confort porque usualmente siempre nos escondemos detrás del teléfono. En lugar de mirar a las personas, nos quedamos mirando las pantallas, en lugar de atrevernos a relacionarnos. Es parte de salir de la zona de comodidad y aprender en la zona de la incomodidad. Y que esa zona de incomodidad se convierta en tu zona de comodidad. Es sentirte cómodo con lo incómodo. sí, sí, te entiendo. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a ti. Hola, ¿puedo hablar de nuevo? Tengo otra pregunta. Flavia, te escucho. Gracias. Eh, bueno, tomando en cuenta esta nueva situación donde todas las conferencias y los cursos generalmente son online, las sesiones, etcétera. Realmente allí se hace muy frío y se hace muy difícil expresar el lenguaje corporal y también para nosotros es muy difícil leer las verdaderas emociones de la persona que está hablando. Quizás a muchos de nosotros nos va a tocar hacer alguna presentación online, por esta vía, por Zoom, por como sea. En ese caso, ¿cómo podríamos nosotros crear esa empatía con nuestra audiencia, que ellos puedan sentir la emoción de nuestro discurso, aun cuando no nos pueden ver, aun cuando simplemente pues uno lo escuchen o te vean por una pequeña ventanita de un Zoom o de cualquier tipo de estas sesiones virtuales, ¿no? Y bueno, por otro lado, quiero felicitar, bueno, me encantó esta clase, de verdad, y a los compañeros. Me parece muy bonito que aquí he visto que se han abierto, nos hemos abierto a decir muchas de nuestras dificultades, de las cosas que nos son difíciles, inclusive hay cosas muy íntimas y muy personales de cada quien. Entonces es muy lindo porque este curso no solamente nos ha servido para aprender de oratoria, sino también para apoyarnos en las dificultades que podamos tener como seres humanos. Y aquí pues nos hemos abierto, nos hemos como quitado esa máscara social y hemos sacado a la luz pues esas vulnerabilidades que todos tenemos como personas y me parece muy bonito. Entonces vamos a salir de aquí reforzados, no solamente como oradores, sino como mejores seres humanos, porque todos tenemos inseguridades, todos somos vulnerables a cosas. Entonces eso me encanta, como aquí de verdad nos hemos sincerado y hemos dicho muchas cosas que nos incomodan y saber que contamos el apoyo tuyo y de todos nuestros compañeros. Entonces, bueno, una felicitación por esa parte y sí quisiera saber cómo podemos hacer para transmitir emoción y empatía, ganarnos la empatía cuando nos toque hacer algún tipo de conferencia o discurso virtual. Eso era todo. Gracias y buenas noches. Hacer que los participantes intervengan, debes hacer que los participantes intervengan en la presentación. Por ejemplo,
Flavia, ¿qué opinas de la inteligencia interpersonal? ¿Sabes qué es la inteligencia interpersonal? O Flavia, ¿podrías leerme la diapositiva? Las estrategias que vas a implementar las vas a adecuar dependiendo del tiempo que tengas. Por ejemplo, si tienes 15 minutos de conferencia, en esos 15 minutos quizás puedas interactuar un poco con el público, con dinámicas, con estrategias o con ejercicios que ellos puedan realizar a través de la pantalla mientras tú estás hablando. Algo que los active, algo que les permita activar su cerebro y conectarse con los demás. Es volver la experiencia virtual en una experiencia presencial. Es convertir lo que conocíamos como presencial en virtual. ¿Cómo tú conviertes toda esa experiencia presencial en virtual? Quizás muchos aspectos no lo puedes abordar, porque para abordar muchos aspectos debemos tener la presencia física para relacionarnos emocionalmente con otros seres humanos, lo cual es indispensable. Pero sí podemos conectar con otros individuos mediante la red, haciendo que comenten sus experiencias, sus opiniones, qué opinan sobre un tema, realizando ejercicios, dinámicas que te permitan cautivar y conectar con tu público para que el proceso sea entretenido. ¿Respondí a tu pregunta, Flavia? Sí, Carlos, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Un abrazo, Flavia. Carlos. Sí, ¿quién habla? Carlos. Yarelis. Yarelis, te escucho. Quisiera de verdad aprovechar y compartir de que estamos en familia. Yo hoy pasé todo el día tratando de echar gasolina, etcétera, etcétera, y de verdad me deprimí en el camino. No sé si me dan unos 3 minutos para hablar rapidito, o 2. Sí, claro, te escuchamos. Ok, me llamaron volando, casi salí en ropa interior a buscar gasolina, etcétera, etcétera. El tema acá en Venezuela que está bastante complicado. Y bueno, pasé 5 o 6 horas por allá en eso y de verdad que hoy sí te puedo decir que en ese camino, les puedo decir a todos que en ese camino me deprimí, lloré, en el sentido de que no vi a nadie en la carretera, no tengo agua por ahora en mi casa, un problema, mi mamá la tengo presa porque no se puede ir, no tengo cómo mandarla, o sea, bien complicado y entonces a veces uno, o sea, de verdad que tenía tiempo que no me deprimía, entonces en el camino cuando voy volando a buscar maneras de echar la gasolina, lloré, y yo, Dios mío, ¿cómo puede ser que yo lloré? O sea, lloré, ¿no? Y de verdad quiero compartir esto, no para que que si está bien, que me aplaudan o no me aplaudan, sino que quiero compartir esto con ustedes. Fue mi audio, pero lo que quiero que de verdad me escuchen, no por buscar alguna aceptación o no, sino que lo quiero compartir, ¿ok? Lo voy a leer. Feliz noche tengan todos, amigos. ¿Se han preguntado qué siente tu corazón por Venezuela? Mi nombre es Yarelis Belisario y hoy te voy a dar un mágico paseo por algunas partes hermosas de este país para que tú puedas responder esta pregunta. ¿Qué siente tu corazón por tu país, por Venezuela? Venezuela, tierra donde nací y me crié, tierra donde estudié y me gradué, tierra donde me enamoré y me casé, tierra donde me embaracé y traje al mundo a mis niños. ¿Qué más te puedo pedir, Venezuela? Ciertamente, Dios, eso sí se los aseguro, solamente Dios pudo colmarte, Venezuela, con tan desbordante hermosura y belleza, que hasta pareces un país en el que Dios se inspiró y te dio todo un tiempo para culminar en ti una obra perfecta, llena de preciosidad, belleza y hermosura. Te hizo con fantásticas y variadas playas. Tenemos el salto más grande del mundo, llamado el Salto Ángel, rodeado de hermosas árboles, montañas, ríos.
Y ni hablar de nuestros Andes, su magia, nuestro hermoso Pico Espejo, hermosa ciudad de Mérida, que hace contraste con nuestros cálidos y preciosos llanos venezolanos, llanos de pletórica fauna y soñada flora. Ciertamente se me escapa nombrar tantos otros sitios llenos de magia, donde sí estoy segura que en cada pueblo te encontrarás con personas amables y educadas, que te conozcan o no, te brindarán su hermosa sonrisa y su cálida y verdadera amistad, seas un hermano venezolano o seas un turista aventurero. Y ya para finalizar, hermano venezolano, busca en tu corazón. Pregúntale a tu corazón qué tanto amor siente por este país que lo vio nacer. Hazlo, si es posible, hasta tu último respiro. Ama a tu país. Venezuela, eras tierra amada por nosotros. Gracias. Y tienes que darle a la cámara y decir, te va a salir así, mira, permitir videos y que te vean. Tienes que decirle que sí. Bravo. Gracias, Yareli. Gracias por compartir tus palabras con nosotros. Pero porque no los has activado abajo. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias. Ahora vamos a proceder a cerrar la clase con la asignación del día. La asignación consiste en que creen otro discurso, pero en esta ocasión será un discurso de 7 minutos. Deberán crear un nuevo discurso de 7 minutos y enviarlo por el grupo de WhatsApp. Puede ser en video preferiblemente o en audio. Un discurso de 7 minutos, siguiendo los pasos que hemos enseñado en clase. Aquí en el video. Entonces aquí te están viendo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la asignación de hoy? Un discurso de 7 minutos. Enviarlo por el grupo de oratoria online práctica, preferiblemente video. Quiero agradecerles a todos por compartir sus comentarios, experiencias y preguntas. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno.